La dopamina es un neurotransmisor catecolinérgico fundamental en el sistema nervioso central, conocido por su papel entre la comunicación de neuronas y modulación de diversas funciones fisiológicas y comportamentales. La dopamina tiene diversas funciones principales dentro de nuestro organismo. Por una parte tenemos la regulación del estado del ánimo. La dopamina está muy relacionada con la sensación de placer y de recompensa. Cuando se libera en el cerebro, genera una sensación de bienestar, lo que nos motiva y nos hace sentir más positivos. Esta función es clave para la regulación de nuestras emociones. Por otra parte, también juega un papel crucial en el control motor. En el cerebro, la vía nigroestrital utiliza la dopamina para coordinar movimientos voluntarios suaves y precisos. Esta vía es esencial para la actividad motora y sin dopamina en cantidades adecuadas, el control de los movimientos se ve afectado. En cuanto al aprendizaje y la memoria, la dopamina actúa reforzando la adquisición de nuevas habilidades y el almacenamiento de esta información. En el contexto de aprendizaje por recompensa, la dopamina facilita la consolidación de recuerdos relacionados con experiencias positivas o gratificantes. Esto nos permite aprender de manera eficiente a través de la motivación y nos ayuda a recordar experiencias importantes para el futuro. Finalmente tenemos la función cognitiva y toma de decisiones. En áreas como la corteza prefrontal, la dopamina es clave para funciones ejecutivas complejas. Estas funciones incluyen la planificación, la toma de decisiones y el control de la atención. Aquí la dopamina nos ayuda a evaluar opciones y tomar decisiones informadas, por lo que es esencial en la vida diaria, en tareas que requieren atención y en situaciones que requieren pensar de manera lógica y estructurada. ¿Qué es la síntesis y liberación de dopamina? En este caso, sabemos que este neurotransmisor y este proceso es muy importante para la regulación del placer, de la motivación y ayuda a funciones motoras en general. También ayuda mucho con lo que es el sistema nervioso central. Bien, en este caso, el proceso de síntesis se lleva a cabo en 2 pasos, de los cuales estaremos hablando brevemente. La síntesis de dopamina se lleva a cabo dentro de las neuronas dopaminérgicas con la ayuda de una enzima llamada tirosina. Existen 2 principales procesos de los cuales puede generarse este neurotransmisor. En este caso, hablaremos del primero, que es la conversión de tirosina a devolapa o L-DOPA. Este primer paso es catalizado por la enzima tirosina hidroxilasa, la cual se convierte la tirosina L-DOPA al añadir un grupo hidroxilo en su estructura química. Este proceso es crucial, ya que la tirosina hidroxilasa es la enzima limitante de la cantidad de síntesis de dopamina, lo que significa que controla la cantidad de dopamina que puede producirse en una neurona. Sin suficiente actividad de tirosina hidroxilasa, la producción de dopamina disminuye significativamente. El segundo proceso sería ahora, en vez de convertir la tirosina a L-DOPA o devolapa, sería convertir la devolapa a dopamina directamente. Una vez formado la devolapa, entra en acción con la enzima dopa descarboxilasa, que elimina un grupo carboxilo de la L-DOPA o devolapa, convirtiéndola en dopamina. Esta reacción ocurre dentro del citoplasma de la neurona. La dopamina resultante en una molécula es clave para la comunicación del cerebro y otros sistemas del cuerpo. Por otro lado, tenemos el almacenamiento de dopaminas en vesículas sinápticas. Una vez sintetizada, la dopamina no se libera inmediatamente o directamente en la sinapsis.
Primero, se almacena en pequeñas estructuras llamadas vesículas sinápticas, parecidas a las del retículo, que sus comportamientos rodeados de membrana dentro de la célula. Este almacenamiento es muy importante ya que protege la dopamina de la degradación prematura, permite la liberación controlada de dopamina solo cuando es necesaria, lo que es crucial para la comunicación precisa entre neuronas. El transporte de dopamina hacia las vesículas es mediado por una proteína llamada transportador vesicular de monoaminas, tipo 2, o por sus siglas abreviadas VMAT2, que facilita la entrada de dopamina y las vesículas sinápticas. La liberación de la dopamina ocurre cuando una señal eléctrica llamada potencial de acción viaja a lo largo del axón de la neurona y la terminal sináptica. La dopamina se libera en una pequeña brecha entre neuronas conocida como la fenda sináptica y desde ahí se difunde hasta la neurona vecina, como se tratara de una especie de mensaje químico. Cuando la dopamina se une a estos receptores, la neurona receptora recibe el mensaje generando sensaciones de motivación y todas estas que ya conocemos. A su vez, la recaptación y la degradación de dopamina son procesos fundamentales para controlar el efecto del cerebro y evitar excesos de señalización. Una vez la dopamina ha transmitido su mensaje, algunos mecanismos la eliminan de la fenda sináptica para mantener equilibrio. El transportador de dopamina, por sus siglas DAT, recaptura la dopamina, llevándola de vuelta a la neurona de origen, que se pueda reutilizar. Luego las enzimas monoaminoxidasas y las catecolmetiltransferasas degradan cualquier dopamina restante, descomponiéndola para evitar la sobrecarga de señalización. Estos mecanismos aseguran que el cerebro mantenga un flujo equilibrado de dopamina. Los principales receptores de dopamina son los receptores D1 y D2. Aunque ambos son activados por dopamina, tienen efectos diferentes. Los receptores D1 son excitadores, lo que significa que aumentan la actividad neuronal, mientras que los receptores D2 son inhibidores y tienden a reducirla. Por una parte, los receptores D1 están asociados con proteínas GS, también conocidas como proteínas estimuladoras. Cuando la dopamina se une a un receptor D1, se activa una proteína GS que estimula una enzima llamada adenilatociclasa. La adenilatociclasa convierte el ATP en AMPC, o también conocido como adenosina monofosfato cíclico, que actúa como un segundo mensajero amplificando la señal dentro de la célula. Los niveles elevados de AMPC activan una enzima llamada proteína quinasa A, que fosforila proteínas específicas. Estas proteínas fosforiladas pueden abrir ciertos canales iónicos en la membrana neuronal, permitiendo que entren iones positivos como lo es el calcio, lo que hace que la célula se vuelva más excitable. Por otra parte, los receptores D2 están acoplados a proteínas GI, que son proteínas inhibidoras. Al unirse la dopamina a receptores D2, se activa una proteína GI que inhibe la adenilatociclasa, disminuyendo la producción de AMPC. Como con menos AMPC disponible, la proteína quinasa A se activa menos y como resultado hay menos fosforilación de proteínas. Además, los receptores D2 pueden activar otros canales iónicos permitiendo la salida de iones positivos o la entrada de iones negativos, como lo es el potasio, lo que hiperpolariza la célula y reduce su excitabilidad. Los receptores D1 y D2 afectan directamente la modulación de la actividad neuronal. La activación del receptor D1 aumenta la probabilidad de que la neurona emita señales eléctricas, lo que facilita la liberación de neurotransmisores excitadores como el glutamato. Esto refuerza circuitos neuronales que participan en procesos de motivación, recompensa y aprendizaje. Por otra parte, la activación del receptor D2 tiende a inhibir la actividad neuronal.
reduciendo la liberación de neurotransmisores excitadores. Esto es crucial en el control motor y la regulación emocional, donde se necesita un equilibrio adecuado entre excitación e inhibición para realizar movimientos precisos y manejar adecuadamente las respuestas emocionales. Los mecanismos de transducción de señales a través de la dopamina son procesos complejos que permiten que el neurotransmisor influya en la actividad de las neuronas postsinápticas. La transducción de señales en la célula postsináptica a través de la dopamina es un proceso complejo que convierte una señal química en una respuesta celular específica, iniciando por la recepción del neurotransmisor. Como sabemos, la transmisión sináptica es un proceso de transducción de señales que empieza con la liberación dependiente de potenciales de acción de un neurotransmisor desde un terminal presináptico. El neurotransmisor se une a receptores postsinápticos y los activa, lo que modifica las propiedades eléctricas y bioquímicas de la célula postsináptica. Los neurotransmisores se almacenan en pequeños orgánulos que se llaman vesículas, y estas vesículas luego se fusionan con la membrana del terminal presináptico y liberan ahí su contenido. Cuando un potencial de acción alcanza dicho terminal y causa un aumento de calcio por la activación de los canales de calcio dependientes del voltaje. Luego tenemos la activación de los receptores. Como ya habíamos visto antes, los principales receptores dopaminérgicos son de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Cada uno de estos receptores está acoplado a diferentes proteínas G. Estas proteínas inician distintas vías de señalización intracelular. Luego tenemos que las vías de señalización están principalmente formadas por los receptores de 1 y de 5 que aumentan el AMPC y activan EPKA, generalmente aumentando la excitabilidad neuronal. Luego los receptores de 2, de 3 y de 4 reducen el AMPC y la actividad del PKA y generalmente disminuyen la excitabilidad neuronal y pueden activar otras vías como los fosfolípidos C. Después de ser liberados, la mayoría de los neurotransmisores son transportados de vuelta hacia el interior del terminal presináptico o hacia la glía gracias a proteínas especializadas localizadas en la membrana plasmática que son denominadas transportadores. Otra familia distinta de transportadores es la responsable de bombear los neurotransmisores hacia el interior de las vesículas sinápticas. Los efectos celulares de transducción de señales dopaminérgicas son fundamentales para la función cerebral y abarcan varios procesos. Afecta a procesos celulares como la localización de proteínas, síntesis de proteínas, crecimiento celular y replicación. Dentro de la modulación de la excitabilidad neuronal tenemos la fosforilación de canales iónicos, que es la activación de receptores dopaminérgicos, especialmente los D1 y los D2, que puede llevar a la fosforilación de canales iónicos a través de la proteína quinasa A, y esto puede cambiar la conductancia de estos canales, alterando la excitabilidad de la neurona. Luego tenemos los canales de potasio, que también por medio de la fosforilación puede cerrar los canales de potasio, aumentando la excitabilidad de la neurona. También tenemos los canales de calcio, que aquí la fosforilación puede abrir estos canales, incrementando la entrada del calcio y potenciando la excitabilidad neuronal. Luego tenemos, dentro de los cambios de la plasticidad sináptica, la potenciación a largo plazo.
Este es un proceso que fortalece las conexiones sinápticas y que es crucial para el aprendizaje y la memoria. Luego tenemos la depresión a largo plazo, y este es un proceso que debilita las conexiones sinápticas. Por último, también tenemos la modulación de la expresión génica. Esta es la activación de factores de transcripción como proteína de unión al elemento de respuesta a AMPC. Puede cambiar la expresión de genes específicos, afectando la estructura y función de las neuronas a largo plazo. Luego también tenemos la influencia en la neurotransmisión. Aquí la dopamina puede modular la liberación de otros neurotransmisores, afectando así la comunicación entre las neuronas. El sistema dopaminérgico, que está compuesto por neuronas que producen y liberan dopamina, es crucial en varias funciones cerebrales, como el movimiento, la motivación, el placer, el aprendizaje y la regulación del estado de ánimo. Este sistema se encuentra en diferentes regiones de nuestro cerebro y su actividad regulada y modulada por varios mecanismos para mantener un equilibrio funcional adecuado. Regulación del sistema dopaminérgico. La regulación presináptica y postsináptica. La liberación de dopamina está regulada por la cantidad de dopamina almacenada en vesículas presinápticas y por receptores de dopamina en la membrana postsinápticas. Existen receptores presinápticos que inhiben la liberación excesiva de dopamina cuando los niveles son altos. Receptores de dopamina, y estos existen 5 tipos principales de receptores, que es de D1 a D5 y que están involucrados en distintos procesos cerebrales. Los receptores de 1 y D5 suelen estimular la actividad neuronal, mientras que los de 2 a D4 tienden a inhibirla. La recaptación de dopamina. El transportador de dopamina DAT recaptura dopamina del espacio sináptico, lo que reduce su disponibilidad y termina su señalización. Degradación enzimática. Aquí la dopamina también es degradada por enzimas como la monoaminoxidasa, sus siglas MAO, y la catecol o metiltransferasa, sus siglas COMT. Esas enzimas descomponen la dopamina, limitando su acción en el tiempo y en el cuerpo. En la modulación del sistema dopaminérgico entran los neuropéptidos. Los neuropéptidos son reguladores de la dopamina. Los neuropéptidos son moléculas de señalización más grandes que los neurotransmisores y suelen modular en lugar de activar directamente las funciones neuronales. Los neuropéptidos y la dopamina se influyen mutuamente, especialmente en el sistema de recompensa y en el control del comportamiento motivado. Los neuropéptidos que tienen un papel crucial en la modulación del sistema dopaminérgico son, número 1, endorfinas. Son neuropéptidos asociados al alivio del dolor y a la sensación de euforia. Neuropéptido Y. Este está involucrado en la regulación del apetito y en las respuestas del estrés. Orexinas o hipocretinas. Las orexinas son neuropéptidos implicados en la regulación del sueño, la vigilia y el apetito. Sustancia P. Este neuropéptido está asociado con la transmisión del dolor, pero también se ha visto que regula la dopamina en las áreas relacionadas con el sistema de recompensa. Corticotropina. Es fundamental en la respuesta del estrés y puede disminuir la liberación de dopamina cuando el estrés es crónico, lo cual afecta el estado de ánimo y la motivación. La sensibilidad se refiere a la capacidad de los receptores para responder a la dopamina. Esta sensibilidad puede ajustarse según la disponibilidad de la dopamina en el espacio sináptico, así como en función de factores externos como el estrés, dieta o uso de fármacos. Cuando hay niveles bajos de dopamina, los receptores pueden volverse más sensibles para compensar los niveles y aumentar. Y cuando hay un exceso de dopamina, los receptores pueden disminuir su sensibilidad para evitar la sobreestimulación, disminuyéndola. Desensibilización de los receptores dopaminérgicos. La desensibilización es un mecanismo a corto plazo en el que los receptores reducen su respuesta a la dopamina cuando han sido activados de manera continua o intensa.
La internalización es un mecanismo por el cual los receptores dopaminérgicos, tras activarse y ser fosforilados, son retirados de la membrana celular y llevados al interior de la célula. Este proceso implica que el receptor deja de estar disponible para la dopamina en la superficie celular, lo que disminuye la capacidad de respuesta en la célula a este neurotransmisor. En los estímulos ambientales están las recompensas, las cuales son actividades como comer, tener relaciones sexuales o incluso recibir elogios, y se activan el sistema de recompensa del cerebro liberando dopamina. En segundo lugar está la actividad física. El ejercicio aeróbico o anaeróbico, especialmente de alta intensidad, promueve la liberación de dopamina y mejora la sensibilidad de este neurotransmisor, lo que puede influir en el estado de ánimo y reducir el riesgo de enfermedades neuropsiquiátricas. Condición genética. Algunas personas que tienen variantes genéticas que afectan la producción y receptores de dopamina, lo cual pueden influir en los niveles basales y en la respuesta a estímulos. Alimentación. Ciertos alimentos, especialmente aquellos ricos en tirosina, pueden aumentar la síntesis de dopamina, ya que la tirosina es un precursor de ese neurotransmisor. Alimentos azucarados y altos en carbohidratos también pueden inducir una rápida liberación de dopamina. La motivación actúa como un motor que nos impulsa a realizar acciones para obtener recompensas, sea en forma de comida, logros personales o relaciones. Sin niveles adecuados de dopamina, las personas pueden experimentar baja motivación, anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, y fatiga mental. En comportamiento adictivo, en este contexto de la adicción, la dopamina juega un papel en la asociación entre ciertos estímulos y la sensación de recompensa. Al consumir sustancias adictivas como drogas o alcohol, o participar en actividades adictivas como el juego o la tecnología, se produce una liberación elevada de dopamina, reforzando estos comportamientos a que pueden llegar a ser malos.